Hola, Iván. Hola, Merche. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, por aquí estamos. A pensar un poquito en voz alta. Sí, bueno, está bien poner en común, ¿no? el tema que nos trae aquí, ¿no? El tema de la diversidad Sí. sexual. Ujú. Que es un tema un poquito complejo, porque Ajá. abarca mucho, ¿no? Cuando pienso en diversidad sexual pienso en muchas cosas a la vez y eso a veces hace que entres en una especie de bloqueo mental de que no sabes por dónde abarcar. Sí, de hecho yo creo que a veces lo que dices, ¿no? Que las personas como que es como demasiado, ¿no? O sea, hay que ponerle un límite, ¿no? Sí. A las cosas, hay que encajar todo, ¿no? Y claro, la diversidad sexual, el tema es que no hay encajes para todo, ¿no? O sea, está todo tan que se escapa, ¿no? Sí, O sea, sí, al final cuando quieres entender algo de la sociedad tienes que crear como una especie de marcos teóricos, todo el rato marcos teóricos, y a veces se nos olvida que los marcos son eso, marcos creados para entender una cosa muy concreta pero que se escapa siempre. Esto es muy fluido, en el sentido de todo excede, todos los límites son difusos, y en el caso de la diversidad yo creo que eso también influye mucho en la manera después educativamente de aproximarse a ella y los miedos que genera también, ¿no? Es como, no sé cómo abarcarla, no sé cómo tratar esto. sí, yo creo que eso genera mucha inseguridad también no poder definir todo de forma cerrada y normativa, ¿no? Totalmente. Desde lo normal, y cuando ahí no hay está el encaje en todos los ámbitos, como luego lo comentábamos, ¿no? Pues hay esa especie de un poco de incertidumbre, de miedo y de no saber cómo situarnos, ¿no? Sí, y sobre todo porque bueno, el tema de la sexualidad siempre está asociado a muchos miedos, ¿no? A nuestros propios temores, esta sexofobia de no hablar de lo sexual porque parece que estás llamando a una especie de demonio que se va a desatar, ¿no? Y sobre todo con adolescentes, ¿no? Lo sexual es una bomba, es algo que se va a desatar y va a estallar en el aula. Entonces, son como muchos discursos que se entremezclan, ¿no? Y que hacen muy difícil escarbar para llegar a construir la sexualidad desde un punto de vista positivo, ¿no? Ajá. Y un poco si tuviéramos que hablar un poco de todo lo que entra en esa diversidad, porque, bueno, ¿por dónde empezaríamos igual para...? Pues yo siempre empiezo entendiendo la diversidad como una actitud política, probablemente por mi activismo, ¿no? Ajá. De romper con una norma, ¿no? Entonces, claro, esto es como, madre mía, porque de repente tienes que definir qué es lo normal para después construir qué se queda fuera de esa idea. Entonces, yo creo que es esa actitud por la que buscas representar la diversidad humana. Sí. O sea, que ahí entraría los conceptos de las personas cuando se refieren a hombre, mujer, hetero, homo... Sí. Porque claro, ese es el lío, ¿no? Porque Ese es hombre, el gran mujer está lío. fácil, hetero, homo, y si me pones bi también, Sí. pero luego ya como que se deslizan un montón de cosas, Sí, ¿no? el marco clásico es como que más o menos ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? El sexo biológico, esas características fisiológicas, ¿no? Que muchas veces podemos relacionar también con las hormonas, con los cromosomas, XY, bien, hasta ahí todos bien, ¿no? La identidad, ¿no? Cómo yo me sitúo en el mundo, cómo me percibo, cómo me siento respecto a quién soy, hombre, mujer, bien. Después tenemos la expresión de género, ese ya se nos escapa un poco más, ¿no? Que tiene que ver ya con cómo yo construyo muchas veces físicamente cómo expreso yo mi identidad de género, ¿no? Tiene que ver con mi actitud, pero también tiene que ver con mi voz, por ejemplo, ¿no? Hay voces masculinas y voces femeninas y no las leemos igual, ¿no? Y estos tres, junto con la orientación, ¿no? Hetero y homo, estos quizás son los más conocidos, ¿no? Estos cuatro montan una especie de cuadrado de la identidad, ¿no? Que dan sentido, pero dan sentido al sistema binario. Claro. Aquí viene el problema.
La diversidad nunca viene en paquetes binarios, eso es algo que hay que quitarse de la cabeza. Si estamos luchando entre uno u otro, eso no es diversidad. La diversidad es un espectro, son muchos más colores y es más compleja, pero también más rica de mostrar, ¿no? Y ahí es cuando aparece pues, la intersexualidad dentro del sexo biológico, ¿no? Dentro de lo XY y lo XX hay otras variedades cromosomáticas que no son anomalías, que no son trastornos, que no es nada patológico, simplemente es una diferencia. Y hay que leerla en esa clave, ¿no? Como una diferencia, como algo positivo. Pero también aparece pues, que hay otras identidades de género, ¿no? Que tenemos género fluido, es decir, una persona que siente que no pertenece ni a hombre ni mujer, sino que pertenece a ambos y además de manera constante va fluyendo entre ellos. O gente que rechaza que su identidad sea constituida por un género concreto o por dos, gente a género, ¿no? O gente no binaria que dice ni uno ni lo otro, es algo distinto a. Claro, esto ya complejiza, ¿no? Orientación sexual, la bisexualidad, bueno, esa ya más o menos la tenemos clara, ¿no? Pero también aparecen otros conceptos como pansexualidad. Ya no es solo que me gusten hombres y mujeres cisgénero, es decir, que su identidad de género se corresponda con el sexo biológico que se les asignó al nacer, sino que también las personas trans, ¿no? Es decir, a mí me gustan los hombres independientemente de que tengan vulva o pene, me gustan las mujeres independientemente de que tengan vulva o pene, ¿no? Claro, y la expresión de género, bueno, esta también es muy conocida porque se ha capitalizado mucho el tema de la androginia, ¿no? Que eso también es muy interesante de hablar cómo la diversidad también se puede capitalizar. Pero todo esto crea un libro de la diversidad, que es un libro limitado, que sigue siendo muy limitado, ¿no? Pero que digamos que se está enriqueciendo con el paso del tiempo y que esto es algo también positivo, ¿no? Como estamos viendo, nuestra mirada se está ampliando hacia más sitios, ¿no? Es complejo. Y esto es una manera de verlo, hay otras, ¿no? Desde la sexología eso también tiene otra manera. Desde la sexología es lo que un poco todo lo que has dicho, pero además, ¿no? En todas esas variables hay como una especie de marco, desde mi punto de vista, claro, porque es verdad que cada uno tenemos y cada una tenemos nuestra visión, y eso que no se nos olvida, o sea, vamos con nuestra historia, vamos con nuestra visión a mirar, ¿no? Y vemos desde ahí, desde ese filtro. Entonces, desde ahí, pues realmente, además de todas estas cuestiones que comentabas, Iván, es como el tema de la sexuación es un proceso que además se construye a lo largo de la vida. O sea, que es cambiante, que no es foto fija. Si dependiendo del momento evolutivo, adolescencia, adultez, persona, pues tú vas a cambiar no solamente a nivel sexuación, incluso hormonal, sino también esa construcción social, toda la expectativa de género que también se va teniendo, ¿no? Y esa sexuación, por supuesto, y la biografía, es decir, lo que hayamos vivido va a ir significando las cosas de una manera o de otra, ¿no? Desde algo que nos proporcione tranquilidad, que lo asumamos eso con tranquilidad, que nos haga sentir bien, que la vivamos bien, o no, o que lo vivamos como algo traumático. Es decir, el mismo hecho en las personas van a ir viviéndose de forma diferente y las vivencias y, por lo tanto, las expresiones como seres sexuados van a ser diferentes, ¿no? Y además a esto que comentabas, si, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de la erótica, ¿no? Que lo comentábamos, que igual la diversidad pues, se centra en la identidad y la orientación, pero está todo el tema de la diversidad erótica, de la diversidad en la amatoria, en el deseo, en la expresión del deseo, en las prácticas, en las particularidades. Por lo tanto, es como esa diversidad, si la vamos como removiendo al final, es que la cuestión es la escucha de una misma, ¿no? La escucha de una misma a lo largo de la vida, porque la vida es, pasan cosas diferentes, nos pasan cosas diferentes y las vivimos y nos situamos de forma diferente y ahí está la diversidad, ¿no? O sea, como decías antes, que se va... Pero la cuestión, o sea, es un poco pero la cuestión es que también la pregunta a veces es, hay que poner etiquetas, o sea,
Porque la gente pregunta, ¿pero hasta dónde vamos a llegar con tanto compartimento? ¿Pero es necesario tanto? No sé, y esto hace pensar, ¿no? Sí, mucho. Sí, desde el activismo, desde la teoría, siempre esta pregunta constante. Necesitamos poner nombre a todo, necesitamos... y esta pregunta la hace tanto gente que pertenece a estos colectivos de la diversidad, ¿no? que hacen activismo por la visibilidad de estas identidades, como gente hetero, cis, es decir, tanto desde ese privilegio cisista como desde los márgenes. Y yo creo que esta pregunta se puede responder de muchas maneras, pero yo creo que hay una cosa que va muy ligada a ella, con el tema de las categorías políticas, que es la representación, ¿no? Esta palabra que ya está muy manida dentro del activismo, la visibilización, Sí. pero que es muy necesaria, ¿no? Porque, claro, el problema con la diversidad sexual es que viene muchas veces representada por lo monstruoso, o por lo paródico. Sí. Quiero decir, si revisamos la historia de la representación de la homosexualidad o de la bisexualidad, nos vamos a encontrar al marica, la loca, que es representado como dentro de un patrón de soledad absoluta y de terror, o al bisexual, que es un depredador sexual, ¿no? Y claro, desde Vicioso, ahí, claro, vicioso, estar en tu casa viendo una película y encontrarte con esa representación y decir, yo soy eso, o yo solo puedo ser eso, Claro. yo creo que etiquetar tiene un poder de extender al futuro, de extender la vida hacia una posible vida mejor. Y eso, en el caso de la diversidad sexual, a veces te dicen, no, tu vida no va a ser buena. Claro. Sí, y además es lo que decías también, porque, pues eso, cuando trabajas con adolescentes también, que tú trabajas bastante, es como las cosas necesitan ser nombradas. Sí. Hay que no. Y a veces, primero hay que, y sobre todo en adolescencias y en familias, tienen que ser nombradas para que se puedan identificar, para que se puedan ser... Y además hay una cuestión, yo creo que es importante, y que a veces es la extrañeza que produce el cómo me siento, que es diferente al cómo los demás me identifican o tal, ¿no? Y entonces, el que esa identificación, de alguna manera, en las cuestiones como importantes, coincida, da tranquilidad. Sí. Da mucha, yo por lo menos con adolescentes, bueno, con el tema de identidades, o sea, yo me denomino, y antes el recorrido, ahora ya hay mucho camino hecho, ¿no? Pero ¿qué soy? ¿Cómo me llamo? Cuando se le pone un nombre, se le nombra, es como que da calma. Y luego ya, una vez hecho eso, ya puedes dejar de nombrar y dice, ya me importa porque ya me llamo de otra manera. Sí, y ahora cambio de nombre, ¿no? Pero sí, en esa parte, y además, yo creo que también hay a veces, ¿no? Un temor en la gente que tiene igual actitudes pues no sé, más normativas o con una represión mayor o con unas dificultades mayores a ver la diversidad, que lo que tú decías de nombrar de estas maneras despiertan muchos fantasmas, pero son fantasmas de los otros, claro. ¿no? Sí, y entonces, sí. claro, el tema es que cuando despiertan esos fantasmas de los otros, si el fantasma es lo que se convierte en que es lo que es un problema, ¿no? Es decir, el vicioso, el antinatural, el no sé qué, ¿no? Eso es un problema. Mientras que el nombrar de la misma manera la diversidad, sea la que fuere, pues realmente yo creo que ahí da espacio para que las personas, si necesitan nombrarse o que las nombren, lo puedan hacer, y si no, se va diluyendo, ¿no? Sí, lo importante en nombrar es que estamos tratando de construir todo ese imaginario colectivo lleno de repudio, de abyección, de odio. O sea, al final la realidad en sí, que un hombre homosexual le gusten otros hombres homosexuales, es que nos da igual lo que te guste, nos da igual. El problema es que en cuanto te metes en esa categoría hay una serie de adjetivos, pederastia, vicio, promiscuidad, que de repente salen a colación y que te influyen también en la construcción. Además, una jerarquía. Sí. Una jerarquía de poder de quién juzga a quién. Claro. Porque todos esos adjetivos, todas esas visiones, el planteamiento desde esa visión patriarcal, ¿no?, que habíamos dicho, es que eso es lo que es. Claro. Sí, es sí.
el que juzga es el que tiene la razón y los demás pues ya realmente su posición es bastante difícil, ¿no? Sí, y estos discursos de la tolerancia está muy bien, pero cuidado con la tolerancia, porque la tolerancia implica que alguien te tiene que tolerar. Sí, sí. Y eso es una jerarquía, ¿no? Vamos a trabajarlo desde la empatía, desde el respeto, una cosa que sea una corresponsabilidad, que estemos igual, no que tú me toleres a mí, porque si no, claro, faltaría más, ¿no? Que no me toleraras. Es que además, ¿con qué derecho, no? O sea, ¿con qué derecho quién tolera a quién? O sea, ya es una posición, lo que decíamos, de jerarquía, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, porque, bueno, en estas cuestiones, como el tema de la empatía que acabas de decir, ¿no? Sí. O sea, porque realmente la clave igual está en saber escuchar, ¿no? Al que nos habla para ver qué nos cuenta de sí mismo, ¿no? O cómo se expresa sobre sí misma, ¿no? Sí. Y igual realmente no tenemos que hacer tampoco mucho más. No es mucho trabajo en realidad escuchar, pero sí genera muchos problemas, ¿no? Problemas no solo nuestros, porque estamos hablando también de personas, pero estamos hablando de identidades colectivas. Claro. Ahí es el problema, ¿no? Estamos hablando de instituciones, estamos hablando de violencias, estamos hablando de, en el caso de adolescentes, ¿no? El bullying, el acoso escolar, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Porque es un tema muy complejo. Claro, porque luego esto hay que concretarlo en lo cotidiano, Claro. en la vida, en la escuela, en el instituto, en las familias, en la consulta, ¿no? Y ahí, claro, ¿qué pasa, no? Sí, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Ese marco teórico clásico del sistema binario, metidito con la diversidad sexual, si no lo sabes aplicar, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para decir, bueno, en los centros educativos, el sistema educativo, en las aulas, hay un problema clave, que es el acoso LGTBI-fóbico, por ejemplo, como puede ser el acoso machista, ¿no? Es decir, esas herramientas teóricas nos sirven para focalizar, para que el microscopio esté afinado justo al reconocimiento de un tipo de práctica violenta concreta, ¿no? En el caso del bullying, ¿no? Del LGTBI-fóbico, últimamente se ha generalizado como es todo. Sí. Te pasa por gordo, porque lleves gafas, porque seas gay, porque tengas pluma, porque seas marimacho. Son muchas cosas, pero no son diferentes, o sea, no son iguales, son diferentes, sí. ¿no? Y eso quiere decir que obedecen a diferentes estructuras de poder. Ajá. Y que para atajarlas tenemos que irnos a esas estructuras, ¿no? Y hay que ir muy concreto, hay que introducir la diversidad en el aula, es aplacar los discursos de odio. Eso lleva tiempo, eso lleva mucho esfuerzo del personal educativo y insisto en el tiempo, porque a veces las condiciones económicas nos hacen de esta cosa de entrar a dar un taller 1 hora y salir. Claro, y yo entro 1 hora a un taller y te voy a dejar la clase limpia de violencia. Es como, no, lo que voy a hacer es soltar 4 cosas Sí, hay que ser realista. como pueda. Claro, entonces requiere tiempo, ¿no? Si aprender los autores del siglo XVIII lleva tiempo, también aprender Yo creo que es esto. un proceso, ¿no? Sí. O sea, el tema es que en esto también, Sí. en la educación es un proceso de construcción y de deconstrucción, ¿no? Y eso, claro, Sí, sí, es lo que sí. dices, Y a la par. No puedes tirar y no construir nada nuevo, ¿no? Porque es como talleres sobre violencias machistas y decimos todas las violencias machistas que hay. Claro, ¿y cómo pueden hacer ellos ahora para de ahí saber qué pueden hacer bien? Necesitamos dar herramientas positivas. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Es como, sigo teniendo las mismas emociones que antes, pero ahora no tengo herramientas para gestionarlas. Y yo creo que eso hay que trabajarlo mucho. Todos los buenos tratos, ¿no? Sí. Es la empatía que decíamos antes. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco también en trabajar la diversidad sexual. Eso sería un poco en el contexto del ámbito educativo, en el sistema educativo. Sí, y hablo del sistema educativo porque bueno, es el que más estoy yo, pero esto puede pasar en el ámbito sanitario. Claro, porque realmente en el ámbito sanitario, ¿no? O en el ámbito social, ¿no? Que hay muchos momentos a veces de demanda, ¿no? Porque claro, el ámbito sanitario o el ámbito de determinados ámbitos sociales vas a demandar o a preguntar o a, bueno, a veces perplejo por las cosas que te ocurren, etcétera, ¿no?
o no entendiendo, o pidiendo ayuda. Es otra posición, ¿no?, que el sistema educativo. Y entonces, claro, ahí los profesionales, las profesionales, es como muy importante cómo se sitúan también, ¿no? Es decir, desde la escucha que decíamos antes, tengo que decirle, pues no, tranquila, que es normal, no, no es normal, no, entonces tendrías que cambiar, ¿no? Pues todos esos mensajes que tienen tanto poder, ¿no? También por ser profesionales con reconocimiento por parte de la persona que va, ¿no? Y ahí yo pienso en una cuestión, ¿no?, que los profesionales también tenemos o tienen su propia historia, ¿no? Sí. Y como dicen, ¿no?, en muchas ocasiones, no sabemos de todo, desde el reconocimiento, ¿no?, de que necesito saber más. Y es verdad que para acompañar, porque yo pienso que sería el papel de los profesionales, ¿no?, acompañar para que la persona vaya descubriéndose con el ritmo que necesita, ¿no? Y desde ahí, algo que parece, bueno, los profesionales, yo creo, de estos ámbitos enseguida tienen la necesidad de responder y de poner, no, es normal, entonces esto, lo otro, como que el silencio lo llevas mal, ¿no? Mirar el libro, tienes esto. ¿no? Y yo creo que es importante también trabajar con los profesionales en este ámbito, ¿no? Porque, bueno, es verdad que igual no tienen las herramientas, como habíamos dicho, para cuestiones que son un poco, que no han sido tratadas, ¿no?, se aborden pues no sé, de la manera mejor posible para las personas que van pidiendo al final pues un poco de ayuda o de sentirse, o de acompañarse, que los acompañen para aclararse. Y las familias, pues parecido, ¿no? A veces, las familias a veces tienen muchas prisas para una cosa o para otra, ¿no? Pues no, ya tiene 3 años y ya, pues hay que, no, todo el tema hormonación o no, o, bueno, vamos despacio, ¿no? Vamos a escuchar, yo creo, ¿eh? Es la escucha, que se quiere vestir, que se expresa de una manera, vale, sí, que fluya, ¿no? Que fluya, déjale fluir y acompáñale. Y según esto, pues tú vas ese sería, yo creo que un planteamiento, y yo creo que ahí también las familias tienen el temor de equivocarse, ¿no? Totalmente. Sí. Yo creo que ese es un punto que en el caso de las familias juega muy... En el ámbito sanitario, en las familias hay algo fundamental. Son espacios de mucha vulnerabilidad, ¿no? Son espacios en los que hay mucho en juego. Sí. Y en el caso de la relación padres-hijos, con el tema de la transexualidad, el tema de las decisiones que hay que tomar, ¿no? Exactamente. Si la presión social no fuera tan grande por determinar... Por tener que decir una u otra. Exacto. Claro. Todo sería de formas diferentes, ¿no? Es desde luego, la presión social ya influye en esa rapidez, en esa... Claro, porque la presión social hace que vayas al baño de chicos o de chicas. Tú tienes que ir a uno de los dos, ¿no? Sí. Profesoras o profesores, aquí hay dos. Y además Entonces, no son ¿dónde iguales entro? los baños. Claro. Los de chicos tienen estos meaderos para que todos nos veamos nuestros cuerpos, para ese ritual de la masculinidad, hay que enseñarlo. ¿No? Y si hay 3 y somos 2, 1 a cada lado, para que no parezca que somos maricones. Ya. ¿No? Y los de chicas no, privados. Sí. Entonces, incluso dentro de los cubículos, las cosas se construyen de manera diferente. Los baños son constructores de género y de orientación también. Claro. Entonces, hasta esas mínimas cosas, todo esto influye. Claro, y por eso es la familia, también lo que decíamos, la urgencia que se tomen esas decisiones para que poder posicionar en uno de los lados y no que se quede en medio, y al quedarse en medio se queda como en el limbo, ¿no? en el vacío también, ¿no? Sí. Y al estar ahí es muy difícil posicionarse, ¿no? Y es muy violento, ¿no? El medio, el patriarcado no te deja estar en el medio. Y el medio es muy violento. Y para un padre o una madre saber que dejar a su hijo en ese medio va a suponer a su hijo, va a asumirlo en un centro de violencias, de bullying, de acoso callejero, de acoso sexual, de tantas cosas, debe de ser muy duro. Y entonces, claro, aquí es donde el sistema sanitario tendría que ir a acompañar. Claro, acompañar. Porque ahí entra, en parte de ese proceso, entra el sistema sanitario. Exacto.
Entonces sí, lo de acompañar los profesionales, porque claro, luego tenemos, o sea, realmente hablando de todos los diferentes ámbitos, hay recursos, tenemos recursos, ¿no? Igual algunos habría que fortalecer, pero bueno, yo creo que por ejemplo Y Asturias tiene un montón, sí, la verdad. en el ámbito educativo, ¿tú trabajas más en el ámbito educativo? Sí, tenemos el programa de Ni oros ni princesas. Es un programa que entiende muy bien los tiempos. Esa idea de cada año, cada curso, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, trabajar una temática. ITS y salud sexual, ¿no? Estereotipos de género, feminismo. Y eso es genial, porque los ves crecer y los ves, les das tiempo a pensar sobre varias tutorías. Sí, y, y por eso tiene tanto éxito el programa. Claro. Sí. El proceso de ir pasando al final, ¿no? Claro. Es como ir pasando la espiral, ¿no? De ir pasando prácticamente por los mismos temas, pero en diferentes tiempos. Nunca es lo mismo, porque ya, bueno, el tiempo nunca es lo mismo lo que acaba de pasar, ya no estamos ahí, ¿no? Entonces, sí. Y yo, lo que hablábamos también, porque luego a nivel comunitario, ¿no? El tema de diversidad sexual, también podemos, hay organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, y todos los recursos de asesoramiento que ya están, bueno, que llevan tiempo activos, ¿no? En Gijón, en Avilés y en Oviedo, claro, ¿no? Sí. Están disponibles para atención, no solo, incluso a los chavales, que pueden consultar online, a través de WhatsApp. Quiero decir que eso está muy bien, ¿no? Puede dar un taller y darles un WhatsApp para que te hagan esa pregunta que les da vergüenza, ¿no? Claro, porque el tema, a veces, bueno, ya más acostumbrado a moverse en las redes, pues es más fácil, ¿no? Sí. Y luego está una cuestión que comentábamos también, la importancia de que este tema en primaria, ¿no? En atención primaria, porque realmente es una puerta también de entrada a inquietudes, ¿no? Sí. Y pues todo el tema, por ejemplo, de enfermería, que está en atención primaria, y todo esto es también un lugar para, bueno, pues para poder ser entendido, acompañado en el tema de la diversidad, ¿no? Y no tener miedo, lo decías tú antes, a buscar información y a pedir información nueva, ¿no? Parece que si eres enfermera, enfermero, médico, médica, en tu carrera lo tienes que saber todo. Es como, no, vamos a salir fuera y vamos a ver otros espacios los que puedo, ¿no? El CMPA, el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, tiene muchas enfermeras y enfermeros rotando, haciendo las prácticas, y da cursos en enfermería sobre diversidad sexual. Y esto también es una forma también de entender cómo yo me puedo formar en estos ámbitos. Claro, porque al final todo esto tiene que impregnar, ¿no? Sí. O sea, como decías antes, va despacio, y esto es una cuestión de despacio poco a poco, ¿no? Pero sin abandonar, que es de lo que se trata, ¿no? Que es una secuencia que no abandona, y tiene que impregnar, ¿no? Para que esa diversidad al final, ¿no? Pues realmente sea interiorizada, ¿no? Desde todos los sistemas, desde las personas, y desde ahí, cuando eso ocurriera, que ocurrirá algún día, supongo, pues realmente podamos expresarnos, ¿no? Lo diversos que somos todo el tiempo, o sea, las personas y a lo largo de la vida y estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, mientras tanto que nos queda igual un poco de trabajo. Un poquito de camino, pero también tenemos muchas ganas. Claro que sí. Y bueno, también hay otras organizaciones, ¿no? Bueno, en Asturias está SEGA, desde el 92, que ha hecho un trabajo realmente impresionante. Y sigue haciéndolo, que eso es porque muchas asociaciones se han quedado por el camino. No es fácil mantenerse presupuestariamente hablando, ni las contraofensivas que tienes, ¿no? Y SEGA lo consigue. Y también han surgido otras, ¿no? Claro, los propios procesos del activismo a veces hace que se disperse el activismo, ¿no? Pero al menos en Asturias se han mantenido en contacto, ¿no? Con otras asociaciones como puede ser Transire, ¿no? Para identidades trans, o DISEX, ¿no? Que es más relativo a la diversidad sexual, pero en general, no solo de una identidad concreta. Y son pues espacios en los que poder ir a preguntar o preguntar a través de Facebook, que las redes están ahí para quedarse hoy más que nunca. Así que puede ser una buena manera de entrar en este conocimiento, pedir recursos. Y luego también a nivel, ya en el ámbito sanitario, ¿no? Además, estaba la UTIGPA, ¿no? Un poco para abordar las inquietudes o las dudas que puede haber sobre cómo abordar procesos relacionados
pues con identidades y también cuerpos, es decir, con el tema de hormonaciones, procesos, bueno, todo, y bueno, apoyo que se pueda necesitar. No es un planteamiento, porque yo creo que es importante hablar, que se nos había un poco dejado, lo habíamos un poco, no habíamos hablado de ello, el tema de la patologización, ¿no? Porque así como hablamos de lo normal, lo no normal, la patologización, afortunadamente, ya creo que está bastante superada, pero realmente ha tenido una repercusión bastante dura en las personas, ¿no? La última ha sido todo el tema de la patologización de la transexualidad, que afortunadamente ha desaparecido también en las categorías médicas, ¿no? Claro, y yo creo que todavía falta un pequeño... Bueno, socialmente falta, yo creo que bastante para entender que la transexualidad no es una enfermedad. Por supuesto. La transexualidad sigue construyéndose simbólicamente como una enfermedad en nuestro día a día. También a veces la homosexualidad o una mujer lesbiana siempre se asocia. Hay un remanente discursivo ahí siempre de contagio, de enfermedad, ¿no? Y yo creo que falta por dar ese paso de que las personas puedan definirse a sí mismas, y esto no implica dejar de tener el apoyo sanitario, que es algo que yo no entiendo en el debate, ¿no? Es como que yo decida quién soy no quiere decir que te esté diciendo que te vayas de mi vida, necesito el servicio médico, que me ayude, que me acompañe, que me diga qué cantidad de esto tengo que tomar, que me cuide cuando me pasa algo, ¿no? Entonces es un debate que se está extremando como si fueran odios, ¿no? Que no... Es un recurso más. Exacto. Entonces habrá momentos que necesites, otros momentos que no, nadie te obliga a, pero está a tu disposición, y con profesionales, bueno, formados, que conocen el tema, y desde ahí, ¿no? Desde lo decías antes, ¿no? Desde la asistencia, desde el apoyo, desde el acompañamiento, eso es lo que se está pidiendo, acompañar, ¿no? Y eso es lo fundamental. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer. Lo mismo digo, Iván, me ha encantado. Igualmente. Hola, soy Rodrigo Cuevas. Me conocerán de otros capítulos como... Estoy de super boomer, ¿no? Lo que acabo de hacer. Y super boomer, sí. Vale, nada. Soy Rodrigo Cuevas y vengo a contaros una experiencia personal. Yo, cuando iba a la escuela, cuando iba al colegio, a mí llamabanme maricón. Flipáis, ¿no? Pues lo mismo me pasaba a mí. Yo decía, ¿pero qué es eso de maricón? O sea, claro, estoy falando pues con 10, 12 años, 13, 14 incluso. Maricón por allí, maricón por acá, como un insulto, porque yo ahora reconozco-me como maricón y no me pasa nada, no tengo ningún problema. Pero en ese momento, a mí dolíame, mancábame, facíame daño. Y yo decía, cago en la mar, ¿seré yo maricón? Yo no sabía si era maricón o no. Y ellos parecía que sí que lo sabían. Y digo yo, pero ¿cómo pueden saber esta gente si yo soy maricón o no? ¿Qué es ser maricón? Lo primero, claro, yo estaba con un cacao mental y entonces, bueno, con el paso del tiempo, dime cuenta de que tenían razón, que yo era maricón. Y digo yo, madre, ¿cuántas cosas podía haber aforrado yo si lo supiera, si me explicaran a mí de guaje lo que yo era ser maricón? Entonces, bueno, esto es una experiencia muy personal, pero a través de la cual os quiero contar varias cosas. Después, con el tiempo, cuando ya yo sabía que yo era maricón, con 16, 17, que ya lo tenía yo claro, dije yo soy, sí, pues sí, va a ser que tienen razón. Pues después con esa edad pasó otra cosa muy curiosa. Que ya era que parecía que nadie sabía si yo ya era maricón o no. Entonces ya nadie me llamaba maricón. Entonces yo tenía que ir explicando y escogiendo a quien y lo explicaba y a quien no y lo explicaba. A quien y decía que yo era maricón o a quien no. O ante quien me mostraba tal y como yo era, o ante quien me mostraba, pues... con la voz un poquitín más grave,
moviendo un poco menos les manes. Entonces ese momento, para mí, fue más doloroso si cabe, porque tenía que andar escogiendo ante quién me mostraba, ante quién me amosaba, tal como yo era, o ante quién facía de camaleón, que ya era un superpoder horrible que tenía y que cada vez que lo usaba me sentía mal. Y diréis, Rodrigo, ¿por qué nos cuentes esta chapa? ¿Por qué nos metes esta chapona? Amena, pero chapa. Pues porque sé que cuanto más uniformaos, más monocromático, más eliminamos todo lo que non sella canónico, más feo y este mundo. Entonces os quiero explicar un poquitín en lo que consiste la diversidad sexual. Hay una cosa que se llama el sexo, ¿no? Que lle fisiológicamente, biológicamente, con el genital con el que nacemos, que puede ser masculín o femenino, ¿vale? O, bueno, puede ser intersexual. La afectividad sexual. La afectividad sexual lle si te gusta una persona del mismo sexo, en todo caso sería homosexual. Si te gusta una persona de otro sexo, serías heterosexual. Si te gusten personas de un sexo y del otro, entonces serías bisexual. O podría ser pansexual, o pueden gustarte cualquier tipo de persona. Esto sería la orientación sexual. Después está la identidad de género, que lle un sentimiento profundo, un sentimiento de que vas reconociendo con el tiempo, ¿no? Y mediante el cual descubres en qué género tú te identifiques. No hay una cosa que se escuella, sino que hay una cosa que vas descubriendo con el tiempo y puede concordar con el tu sexo o puede no concordar. Si hay coincidencia, llámase cisexual, y si no hay coincidencia, llámase transexual. Y es muy fácil. Y después hay la expresión de género, que lle como tú expreses todo eso. Tú puedes sentirte mujer, pero sentirte mujer para ti no quiere decir pintar la cara ni llevar falda. O puedes sentirte home, pero no tienes por qué dejar bigote ni llevar sombrero y bastón. En cualquier caso, lo guapo y sentirnos bien con nosotros mismos y nosotros mismes y hacer sentir bien a los demás consigo mesmes.